En la charla de hoy nos acompañan Federico Griso, arquitecto enfocado en desarrollar proyectos residenciales y comerciales desde la atmósfera y la identidad, Lucila Griso, arquitecta docente en la UBA y especialista en paisajismo, que explora la relación entre naturaleza y espacio construido, y Rocío Martínez Serrá, diseñadora industrial encargada del área de locales comerciales y experiencias. Juntos conforman Griso Estudio, una práctica con base en Buenos Aires que entiende la arquitectura como un laboratorio vivo de experimentación material, dibujo a mano y sensibilidad artesanal. En su trabajo redefinen la forma de habitar mediante el uso de materiales naturales, genuinos y propios del lugar. Esto también nos abre una pregunta sobre hacia dónde va la arquitectura cuando vuelve a poner el foco en la materia, la espacialidad y el entorno. Hoy, en Ruinas Accidentales, nos reciben en el edificio Cervantes Griso Estudio. Bueno, llegamos a lo que sería nuestra segunda parada en el canal. Estamos en el barrio de Villa Devoto, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, visitando el edificio Cervantes, el lugar donde funciona Estudio Griso. Acá nos van a estar esperando Lucila y Federico, que son los dos hermanos fundadores del estudio, y nos van a estar contando un poco esto, de cómo funciona la remodelación y la resistencia temporal de la arquitectura. Buenas. Buenas. ¿Cómo va? Bienvenido. Gracias. Mira, Lucila, ¿cómo están? Todo muy bien. Gracias por visitarnos. Bueno, Adelante. estamos para que nos cuenten y nos hagan una recorrida sobre este edificio que tiene mucha historia de ustedes dos. Ustedes nos sabrán contar y explicar. Bueno, esta es la casa en la que nosotros nacimos. La hizo nuestra mamá, que es arquitecta, y es un típico chalet de Devoto de los años 90. Y cuando todos, somos 4 hermanos, todos nos fuimos de la casa, quedaron nuestros padres solos en esta casa que era bastante grande para ellos. Se nos ocurrió transformarla en este edificio de usos múltiples, pero teniendo como mucho cuidado con todo lo que nuestra mamá había diseñado. Entonces lo que hicimos fue que todo lo que diseñamos nuevo tiene una estética completamente distinta al ladrillo, a las molduras y a las tejas envejecidas que ella había usado. Sí, bueno, toda la materialidad de nuestro estudio respeta la de la fachada, porque nuestro estudio, lo van a conocer ahora, está en el primer piso y se ve desde afuera. Y después vamos teniendo gestos a lo que fue esta transformación, como este banco de tejas que está acá, que viene del techo que se desarmó en el último piso y que estaban apiladas acá al momento de ir desmontando, y lo terminamos dejando como un banco, y es un gesto a ese respeto por la transformación. Acá en Devoto se tiran abajo muchas casas y está bueno. Intentamos cambiar el uso, adaptarnos a los metros quizás que se necesitan hoy en día, pero sin perder la identidad de barrio y sin perder la identidad que tenían estos chalets dentro del barrio. Sí, el edificio hubo que amoldarlo al código, hubo que agregar ascensor. Toda esta parte que ven acá esconde las salas de máquina, de ascensor, de tanque de agua, eléctricas y todas las instalaciones. Y las escaleras en realidad estaban ubicadas en el centro de la casa, pero tuvimos que modificarlas también para amoldarlas al código. Buenísimo. Bueno, ¿quieren que subamos? Dale, Vamos. Acá estamos en lo que sería la entrada. Este núcleo de circulación vertical, que sería la escalera, el cual mantiene su situación, digamos, pero fue adaptada, como nos contaba Lucila. Bien. Bueno, este es el estudio. Esto era el living de la casa original. Tenía estas mismas vistas, pero lo que hicimos acá es un lugar chico, entonces armamos como una especie de taller en el que nos rodean estas estanterías con muestras y diseñamos estos escritorios que son tapas de negro Brasil leather, porque nuestra idea siempre es jugar con mucha textura, tanto en las paredes, en los pisos, y bueno, y el ladrillo y la tejuela, que le aporta también el color y un poco repite los materiales del exterior en el interior. Sí, este techo, o sea, el espacio al ser tan chico y había que llenarlo con espacio de mesas de trabajo, no nos quedaba
tanto lugar para experimentar y mostrarlo nuestra arquitectura. Entonces el techo era algo muy importante acá, porque también unificaba a todo el espacio de islas de trabajo y se ve mucho desde afuera, por eso lo iluminamos con todas estas lámparas de luz rasante y se ve y termina siendo como una fachada a la calle del estudio. Esto está hecho es el típico ladrillito frente que se usaba en los 90, pero usado del lado de atrás para darle más textura. Era un pallet de hecho que venía fallado del lado del frente y compramos todos los pallets que encontramos y con eso hicimos esto. O sea, fue un recurso bastante económico, pero que gracias a la morfología que le dimos termina dándole una atmósfera muy interesante al estudio. Bueno, y nuestro estudio experimenta bastante seguimos trabajando mucho a mano, todas esas maquetas que son las maquetas con las que comenzamos los proyectos, que son bastante desprolijas porque son maquetas de experimentación. Después ya cuando avanzamos con el proyecto terminamos haciendo las maquetas de impresión 3D, que son estas que están abajo, que tenemos la máquina acá. Pero seguimos haciendo mucho dibujo a mano y mucha experimentación manual desde las maquetas para llegar a algo más personal en cada encargo. Después también hacemos bastante experimentación desde la materialidad. Todas estas muestras son más de mármoles, pero acá tenemos más muestras de experimentaciones nuestras que vamos trabajando, que a veces nos juntamos todo el estudio a hacer muestras y exploraciones con hormigón o que algunas triunfan y otras no y quedan en la nada, pero otras terminan quedando en algún proyecto, ¿no? Como este que se hizo para un local. Todos estos son materiales que vamos probando nosotros. Lo mismo con esto de las paredes, que son revestimientos con marmolina, con piedras, pero son revoques al fin y al cabo, con distintos trabajos manuales para ir logrando texturas, que es algo que a nosotros nos atrae mucho, sobre todo por el manejo de la luz que sobre las texturas. Sí. Muy bueno eso. El tema de las texturas es algo a lo que no le esquivan ustedes, lo buscan completamente. Me interesa saber un poco, si bien tienen como muchas exploraciones, cómo son esas sorpresas en la obra, ¿no? De encontrarse con las cosas ya materializadas, de qué manera lo llevan adelante, digamos, o cómo son esas primeras impresiones, digamos, al generar, no sé, un hormigón visto, quizás texturado, de qué manera se llega, digamos, a eso, qué pruebas se hacen en obra y demás. Sí, lo que nos permitió mucho la exploración material fue realizar locales comerciales. Nuestro estudio está dividido en esos dos mundos, en el residencial y en el comercial, y el comercial nos permitía explorar mucho más esto. Por eso nos dio como la posibilidad de llevar esa exploración material que hacíamos en los locales, como ya estaba hecha y el cliente podía verlo, lo pudimos llevar a las casas. Y eso para nosotros fue un gran desafío. Obviamente es mucho más fácil usar materiales ya que se comercializan, como, no sé, revestimientos en paredes, plásticos, pero bueno, creemos que las texturas y lo artesanal le da como algo distinto y original a nuestras obras. Sí, sobre todo porque nosotros vamos probando con distinta mano de obra dentro de las obras y nunca quedan iguales un revestimiento de una obra en la otra. Las proporciones, las pigmentaciones van cambiando, entonces eso le va dando que siempre haya una diferencia entre una obra y otra, que lo vemos como un proceso rico de ir encontrándole a cada obra una particularidad. También es un proceso que hacemos con los clientes, de ir mostrándoles todo ese desarrollo, hacer muchas muestras previas, que son todas estas que están acá, para ir viendo cómo va a quedar ese material, pero siempre en obra tiene alguna variación, que en general la vemos como parte de ese proceso, como algo superador. Y después, sobre todo, es interesante cuando uno en la obra empieza a ver cómo la luz recorre la obra y pega sobre esos materiales y empieza a tomar sentido haber jugado con toda esa textura. Sí, acá en las paredes se pueden ver un poco esas texturas que solemos usar, que es un revoque color hecho con piedras y ferrites. Y esto, cuando le da el sol, como que el estudio va cambiando todo el tiempo. Y es lo interesante de las obras y de esto tan artesanal. Y como parte de esa experimentación, el año pasado nos propusieron hacer una muestra de arte donde empiezan a aparecer este tipo de objetos, que son justo en esa muestra de arte empezamos a trabajar
con todo el proceso de la obra, cómo eso podía volverse objeto. Entonces está todo hecho con varillas de hierro y con hormigones, como si detuviéramos el tiempo de un pastón de hormigón, que esto es eso, son 2 pastones de hormigón invertidos. Esta pieza justo era un láser, entonces en el medio lleva un láser y marca el nivel de toda una obra. Pero por ejemplo ahí es una silla, que es la sillobra, que está hecha también con hierro de obra y un pastoncito de hormigón. Y esta experimentación es parte un poco de toda esa búsqueda que vamos haciendo y de también entretenernos un poco dentro de lo que es el diseño y la experimentación y de participar en obra. Cada proceso de estos también te termina dando después más experiencia a la hora de proponer algo distinto dentro de una obra. Y creo que eso es lo importante, como ir tomando todos los aprendizajes que uno va teniendo en la obra y entender que hay diferentes finales para llegar a terminaciones, todo, que al fin y al cabo terminan mejorando al proyecto. ¿Esto es parte de Matérico? Sí. Contanos qué es Matérico, Lucila. Matérico surgió entre Fede, Rocío y yo. Ro trabaja con nosotros, es diseñadora industrial y está a cargo de todos los locales. Y surgió un poco esta idea de empezar a mostrar todo lo que nosotros hacemos con esta exploración material, que quizás en el estudio no lo podíamos hacer porque mostrábamos las casas ya terminadas o el producto ya terminado y no tanto el proceso. Entonces fue un poco la excusa para decir, mostremos todo el proceso y toda la investigación que hacemos para llegar a estos materiales. Sí, también jugar un poco más sin límites, ¿no? Sin la presión de que eso tenga que ir a la obra, sino poder explorar en cosas que pueden fallar, que pueden salir distintos, pero que después pueden verse volcadas dentro de una obra cuando algo sale bien y es interesante. Sí, nos pasaba que nosotros íbamos a una obra antes de hormigonar y había todo un trabajo artesanal de doblado de hierros, de separadores, de fenólicos que tenían que estar completamente limpios para que el hormigón salga bien, y todo ese proceso artesanal que hacen la gente que trabaja en la obra como que quedaba oculto cuando después se llena de hormigón. Entonces fue como empezamos a sacar fotos de todo ese trabajo de doblado de hierros y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos piezas con todo ese doblado que después vamos a poder ver unas lámparas que hicimos como que son todos los estribos apilados y generar una lámpara? Entonces era un poco como realzar y valorar todo ese trabajo que está en obra que después queda abandonado dentro. Sí, el oficio que encima es el oficio más duro que hay dentro de la obra, que es el del hormigón, y que es donde nosotros más participamos y estamos encima en el día a día, y que el cliente quizás no tanto porque entra más en la parte de terminaciones, pero nosotros ahí tenemos como una relación muy presente en la obra, y todo eso sí queda oculto y no se termina valorando, y queríamos como resaltar todo mostrarlo. Eso. Muy bueno, la verdad que me encanta todo eso que hacen, el tema de las texturas estas con estas piezas de hormigón que son como maquetas, ¿no? Para el curado. Sí, a nosotros nos divierte, a veces nos lo tomamos como un taller y nos divierte después poder ver alguno de estos materiales, no sé, en una barra de un local comercial o hasta, no sé, hace poco hicimos una barra con este material en una casa. Entonces como que está bueno que empiezan a aparecer esos elementos que después son protagonistas de lo residencial o de lo comercial. Claro. Bueno, el estudio tiene que es el sector de trabajo, digamos, ¿no? Y arriba tienen lo que sería la sala de reuniones. Sí. Bueno. Ahí, si quieren, la vemos, es donde presentamos todos los proyectos con los clientes. Tiene que ver con esta estética, pero bueno, es más chico. Bien. Eso. Bueno. Vamos. Muy bueno. Esta es la mesa de la sala de reuniones, digamos. Y esta mesa, que es como lo más importante del espacio, la íbamos a hacer en mármol también como las de abajo. En ese momento el mármol estaba caro y teníamos a los capataces acá haciendo la obra y le dijimos que nos la haga directamente en hormigón. Y dentro del hacerla en hormigón queríamos que se note que era hormigón y que era una pieza monolítica hecha acá in situ. Entonces lo que hicimos fue transicionar desde el hormigón en bruto picoteado en el primer sector hasta un hormigón pulido en esta última parte, que la pulieron la misma gente que estaba puliendo los pisos en ese momento. Obviamente la pigmentamos y elegimos las piedras color rojo internas para que
para que tenga la misma paleta del lugar. Y nos pasó con esta mesa que ya varios clientes de verla acá terminaron animándose a hacer algo así en sus proyectos, en una casa por ejemplo, y que creo que es algo que si lo hubiéramos propuesto simplemente sin haberlo mostrado como algo nuestro, es difícil convencer a alguien, pero cuando lo ven confían y lo ven como una posibilidad, incluso lo ven como algo mucho más particular que quizás, no sé, el mejor mármol es como que es algo mucho más particular para ese cliente y para esa casa y para ese proyecto, porque se hace pensando en el pigmento correcto para que siga toda la materialidad del proyecto. Personalizado, ¿no? Como que le pueden ir cambiando las... Tal cual. Sí, un poco la idea de nuestro estudio es eso, es no ir a una arquitectura de moda, sino como mantener esto de lo artesanal y de que tu casa sea con materiales nobles, naturales, y que pase esto, que no necesites la última lámpara que la quieras cambiar en 5 años, sino que se mantenga durante toda la vida. Sí, que sea la lámpara, como esta lámpara, que es la lámpara de este estudio, que se hizo con unos sobrantes de costrón de negro Brasil, que habíamos hecho para una mesada en una casa, y con esos 4 sobrantes que quedaron le pusimos un LED arriba, un LED abajo. Y lo interesante que tiene esta lámpara es que nosotros no tenemos otros spots en este techo, sino que la única iluminación es esta lámpara que tira para abajo y para arriba. Una ilumina la mesa de trabajo y la otra ilumina el techo, dando esa envolvente como de cueva o de horno que genera bastante como un espacio bastante íntimo con el cliente que está bueno para la hora de ver los proyectos. Y lo mismo con estas luces de piso que iluminan todo el barrido de la curva acá. Esto en realidad es el techo inclinado de la vivienda de Texas que arranca acá, que nosotros con esta curva lo escondimos, pero en realidad era una diagonal originalmente porque ahí atrás están las tejas. Así que hubo que trabajarla desde lo que había, ver cómo lográbamos una morfología que nos represente igual que la de abajo. Claro. Los salientes de esos que tiene la casa, ¿esos ya estaban preexistentes? ¿Que son unas estructuras metálicas o se las hicieron ustedes? No. Eran los típicos bow window de vidrio repartido de madera con tejita arriba, inclinada. A eso sí, todo lo que era carpintería de madera lo sacamos y lo reemplazamos por estas cajas negras que son como nuestra intervención dentro de lo que era el ladrillo de la casa original. Bien, ¿y eso tuvieron que ver también con la normativa, algo, no? No, en ese caso no, porque no es que estábamos sumando a esos metros cuadrados, sino que era como esconder lo que ya había, el cubito que ya estaba, pero que como era a 2 aguas queríamos transformarlo un poco y modernizarlo. Claro, sí, muy buena la idea y muy clara, tiene mucha fuerza. Sí, un poco lo que decía Lu, haciendo las cosas así más personalizadas, lo que terminamos buscando es como una atemporalidad en el diseño nuestro, que quizás no sea el que está de moda, sino ese que puede mantenerse vigente para esa obra puntual durante todo el tiempo de esa obra. Y estos materiales también lo que hacen es que no necesita después mantenimiento, porque son reboques ya pigmentados, no hay que pintarlos encima, se pueden hasta lavar y eso también le da como una permanencia a la obra desde la materialidad que intentamos buscarla todo el tiempo en cada proyecto. Más maquetas, estas que son todas maquetas de estudio, ¿no? Sí, trabajamos mucho a mano y casi todos nuestros proyectos los arrancamos con maquetitas de estudio, no sé, como estas, que son maquetas súper desprolijas y quizás de escala chiquita, pero a partir de esta superposición de cartones empezamos a dibujar a mano. Por ejemplo, no sé, este fue el primer dibujito del estudio cuando lo estábamos diseñando, que hoy lo vemos, lo encontramos hace poco, y hoy lo vemos y es bastante parecido a cómo quedó. Entonces hay como todo un proceso también artesanal desde el inicio de nuestro trabajo. Después sí, obviamente pasamos a hacer modelados, renders y todo lo que requiere hoy en día para construirse una vivienda, pero para nosotros esto de arrancar a mano hace que quizás hacer una arquitectura un poco distinta. Esta muestra, por ejemplo, son las primeras que hicimos antes de hacer esta mesa, que era probar cómo quedaba el hormigón negro, cómo quedaba el picoteado, cómo quedaba probando la piedra de color y desde ahí después terminamos haciendo esta pieza que es toda la mesa y esta transición acá que es interesante de como del material rústico y pulido pasamos al material, o sea, del rústico al pulido.
para mostrar que con el mismo material podemos variar las terminaciones. Sí, la exploración material creo que arrancó más acá en nuestro estudio. Esta fue la primera obra que hicimos con Fede y que nos unió. Primero habíamos trabajado cada uno en estudios de arquitectura y a partir de esta obra nos unimos y decidimos formar el estudio. Pero bueno, como decía antes, gracias a los locales comerciales pudimos después llevar toda esta exploración a eso. Y bueno, por eso antes había nombrado a Ro, que es nuestra diseñadora industrial y socia en la parte de los locales. Y está bueno que ella cuente todo esto del mundo de los materiales en los locales. Hola, ¿cómo están? Soy Rocío Martínez y bueno, esto es un poco la investigación que hacemos nosotros en los distintos proyectos. Esta teja, por ejemplo, es una teja colonial entera que la fuimos cortando y a partir de eso generamos una trama para hacer todo un revestimiento en una fachada. Este es un bloque de resina con viruta de cobre, que fue también a partir de una búsqueda para un proyecto que era una destilería de gin. Hicimos toda una investigación conceptual y a raíz de los alambiques que solían ser de cobre buscamos una manera de utilizar este material y lo hicimos a través de la viruta porque era una manera de utilizar un desperdicio. Entonces fuimos a talleres y fuimos armando estas muestras con resina, donde fuimos llenando capa a capa para generar esta sensación de que flotaba. Y esto es una muestrita que hicimos de toda una barra con este mismo espesor para probar, obviamente, cómo funcionaba y después se pulió toda la pieza. Buenísimo. Después estos son otros discos que armamos en cemento teñido para un proyecto que se llama Malau y armamos todo un frente de barra como escamas. Fuimos viendo la manera de generar esta trama a partir de experimentación. Por ejemplo, tuvimos que hacer muestras, esto tenía piedras, después le sacamos las piedras para poder hacer unas pequeñas perforaciones y colocarlo como si fueran tejitas, digamos. ¿Son todas exploraciones materiales que hacen acá ustedes en el estudio o en taller con la gente de obra, digamos? Esto particularmente lo hicimos nosotros. Teníamos una obra donde hacíamos esta investigación. Por ejemplo, para esto habremos hecho como que te da 20 muestras, todos cambiando el pigmento, cambiando el molde. Para esto usamos unos moldes de aluminio que se usan para hacer como tartitas. Y bueno, terminamos usando esta pieza final porque era algo más chiquitito, pero habíamos hecho unas más grandes, probamos a bollarlo. Esta textura, no sé si se nota, fue medio como una casualidad. Muy bueno. Que quedó como un coral, por así decirlo. Y ahí, por ejemplo, se ve el circulito de la tarterita. Sí, es como que un poco hay una especie de conexión entre obras, porque quizás mientras estamos haciendo una obra aprovechamos ese espacio para ir probando para una obra siguiente que está en proyecto. Entonces en esa obra hacemos las muestras y esas muestras quizás las llevamos a otra y después vamos, como que una obra va alimentando a la otra y va haciendo el taller de la siguiente y hay como una retroalimentación de los proyectos, porque incluso quizás un cliente ve algo que estás probando para otra obra y te pide probarlo también para su obra. Entonces es como algo, un proceso que va conectando que nunca termina y que la idea es que todos los proyectos entre sí vayan teniendo algún tipo de conexión. Y nos suele pasar bastante que en algunas pruebas que hacemos algo quizás no sirve, pero después lo logramos mostrar, como decía Fe, para otro proyecto y nos quedamos con ideas para futuro. Como que un poco también es nuestro proceso de prueba y error y de repente encontramos algo que nos gusta y se lo proponemos a otros clientes. Acá hay unas muestras que hicimos, por ejemplo, con bolsas. Creo que en algún momento que estamos haciendo estas teníamos como un desperdicio de mezcla de hormigón. Entonces, por ejemplo, lo tiramos una bolsa de arena, de las transparentes, y, por ejemplo, generaban estos pliegues. Y la verdad que es algo que nos re gusta, que
lo quisimos usar en varios proyectos, de hecho lo usamos en un frente, que esta es una de esas muestras, medio abollado, que después lo simplificamos un poco y obviamente vamos dependiendo de los espesores para hacer algo in situ o colocado, como por ejemplo estos disquitos. Claro, muy bueno. Bueno, ¿qué más? Bueno, si quieren, podemos pasar al departamento de planta alta, que es como... En el edificio hay una vivienda en planta baja, nuestro estudio y la sala de reuniones al frente, y en este mismo piso consultorios odontológicos de nuestra hermana. Y en el último piso hay otra vivienda en donde muchas de estas cosas de aplicaciones que vamos viendo se aplicaron a una vivienda real, así que si quieren pasamos a ese. Bueno, vamos. Bueno, este es el departamento del último piso. Esto era el altillo donde con Lu y con nuestra hermana más grande también, que es arquitecta, hacíamos todas las entregas de facultad. Esto estaba todo lleno de maquetas y era un caos de cartones y todo tirado. Sí, venían todos los amigos. Esta era una casa muy de recibir a todos. Entonces quizás mis amigas se venían a vivir acá a hacer las entregas. Dormíamos todas con colchones y estaba quizás en los primeros años el tablero de mi mamá y todas usábamos el tablero que estaba ahí. Y después había una gran mesa que era una puerta con caballetes en donde todos cortábamos y hacíamos la maqueta. Y esto se convirtió a un departamento. Toda esta parte de acá arriba del entrepiso no existía, que es donde se hizo el dormitorio. Se agregó toda esta pasarela, se agregó toda esta escalera. Y esto era el balconeo a la escalera de toda la casa. Entonces se cerró para ganar ese espacio. Y toda esta escalera, la idea era que invada lo menos posible dentro del espacio y que sea lo menos pesada visualmente dentro de la doble altura, que es lo más lindo que tiene el espacio. Entonces por eso se pensó en un material que sea al mismo tiempo estructura y terminación, que es la chapa directamente plegada, que como es chapa negra la dejamos así simplemente con un barniz para mantener todo su trabajo de herrería o de marcas, para que sea el material lo más noble posible. O lo mismo esta pasarela, que las bandejas estas ni siquiera se tocan para dejar pasar la luz entre medio y mostrar que es lo más fina posible dentro de lo que es la doble altura. Y después esta mesa, este era el hogar existente acá abajo, y bueno, el departamento es bastante chico, entonces había que agregar usos, y lo que se hizo se traspasó arriba usando el mismo tiraje y se empotró esta mesa de hormigón hecha con unos perfiles de bordes sin patas dentro del hogar que está flotando en el espacio, y está hecha directamente en un hormigón que está bueno porque no... O sea, tiene la terminación como el hormigón pulido ahí arriba. Exacto, sí, así es. Y después esto está combinado con los mismos mármoles que usamos en el estudio, que es el negro Brasil. Y en este sector lo que hicimos fue retirar el techo existente para generar esta terraza, porque todo esto era un espacio cerrado y esas tejas son las que fueron a parar al banco de planta baja. Pero bueno, era importante acá tener una parrilla y un espacio exterior. ¿Y esa la usás como parrilla o como acá? Como... Se usa más para calefacción, pero últimamente se incursiona también en cocinar ahí. Parrilla. Así que se está usando para ambas. Y después el toilet, por ejemplo, también está hecho con la misma materialidad abajo de las tejuelitas, y en este caso la bacha, también una experimentación. Son 3 macetas apiladas sobre las cuales aplicamos este mismo revoque, y eso da esta torrecita de piedra que hace de bacha. Y los cubitos de las ventanas que sumamos en la fachada sirvieron para generar balcones. Entonces acá de este lado hay un balcón que está bueno porque como tiene una escala de barrio, no hay edificios en esta zona, entonces la vista directamente es a la copa de los árboles. Qué lindo. Claro, por ahí debajo es donde arrancamos la visita. Llegamos. Sí, acá un poco lo lindo de estos balcones es que uno está en contacto directamente con el techo. Nosotros decidimos dejar las tejas sucias como estaban originalmente para mostrar todo el tiempo lo viejo y original de la casa con lo nuevo, pero estos balconcitos terminan siendo un poco como estar apoyados en ese techo de la casa original. Y siempre que sumamos ladrillo en la fachada, lo que hicimos fue poner el ladrillo como tejuela vertical, y todo lo que era original es ladrillo trabado horizontal.
Entonces mirá, es como que buen siempre lo que detalle. está sumado nuevo es distinto a lo viejo. Nunca tratamos de imitar lo que quiso hacer nuestra mamá, sino hacerlo de otra manera, con un lenguaje nuevo. Claro. Esto sería. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias a vos. La verdad que muy lindo todo, la verdad. Se nota que hacen un poco lo que todos queremos hacer, que hacemos en la facu y nada, demuestran como el lado divertido de la arquitectura y que, bueno, que también es una disciplina muy disfrutable. Así que muchas gracias por mostrarnos que se puede disfrutar de la arquitectura y que, bueno, hay que ponerle ganas. Totalmente. Nosotros lo disfrutamos mucho, así que nada. Y gracias por visitarnos en nuestro estudio. Bueno, muchas gracias. A vos, gracias.